Primera Tesalonicenses 5:12, ya llegando al final de la Biblia, antes del libro de Segunda de Tesalonicenses, después del libro de Filipenses. Está escrito: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén a la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, qué lindo es el texto que acabamos de leer. Pablo hace una serie de recomendaciones para la iglesia, enfocando su mensaje o enfocando su instrucción en diferentes aspectos de la vida cristiana. Comienza diciendo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, estos primeros versículos son un llamado a la empatía. ¿Saben lo que es la empatía? La empatía tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Como seres humanos siempre nos ponemos en nuestro lugar y tratamos de entender las cosas desde nuestra perspectiva. Lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo considero, la forma que yo tengo de percibir la realidad. Pero sabemos bien de que no siempre la realidad es la misma dependiendo del ángulo en el que se lo mire, si es lo que respecta a las verdades absolutas dichas por Dios. Pero no todas las personas, como somos seres distintos y con situaciones diferentes, sentimientos diferentes, prioridades diferentes, sentimos lo mismo y enfrentamos las situaciones de la misma manera. La empatía se trata de ponerse en el lugar del otro, de tratar de entender a mi hermano y a mi hermana. Y es un principio básico que Pablo aquí requiere y demanda. En este versículo en particular nos dice: reconozcan el trabajo de los que están alrededor de ustedes y aquellos que os presiden en el Señor y os amonestan. Cuando leí este texto, anoche pensaba en eso, de que muchas veces hay trabajos invisibles, podríamos decir, trabajos que no se ven, que quizás no son reconocidos, o que quizás nosotros no los estamos reconociendo, no los estamos teniendo en cuenta. Hay hermanos y hay hermanas que oran por nosotros, y quizás nosotros no lo sabemos o no lo tenemos en cuenta. Puede ser un papá, una mamá, un hermano de la iglesia, un anciano, un ministro, un hermano que nos ama en el Señor y que se preocupa por nosotros, y que ora por nosotros. Pero también pensaba en el culto, en la reunión. Para que la reunión hoy nosotros la estemos realizando, es una reunión que dura como mucho 2 horas, y nosotros venimos, entramos a la iglesia, abrimos nuestra Biblia, cantamos al Señor, pero a veces no pensamos de que hubo alguien que invirtió un tiempo en poner la iglesia en condiciones,
en limpiar la iglesia, para que la iglesia esté limpia. Porque quizás nos olvidamos, pero la iglesia no se limpia sola. Hubo alguien que lo tuvo que hacer. Hubo alguien que pensó, bueno, vamos a cantar estas alabanzas, ¿sí? Y mínimamente las coordinó y las preparó. Hubo un grupo de personas que las practicó. A veces el resultado puede estar a la altura de nuestras expectativas o no. Hubo una predicación que se preparó. Hubo alguien que invirtió parte de su tiempo en la lectura de la palabra, en tomar las notas y decir, esto voy a compartir con la iglesia. El resultado puede estar a la altura de nuestras exigentes demandas, porque a veces como consumidores, como receptores somos exigentes y podemos decir, no, el hermano se equivocó, si toman un texto, se equivocaron los músicos, se fueron de todo, lo que fuere, pero ese esfuerzo estuvo. La oración, el esfuerzo, hermanos que no es que están dedicados 100% a la obra, muchos de ellos que trabajan, que tienen un estudio, que tienen otras responsabilidades seculares y que además de eso dedicaron un tiempo al Señor. Todos los días, los miércoles, los domingos, adicional, en sus casas, en esa preparación. Entonces, cuando leí este texto hay trabajo en la obra del Señor, hay esfuerzo en la obra del Señor, y ese esfuerzo tiene que ser reconocido. Y escucho a alguien que quizás dice por dentro, sí, el Señor va a reconocer todo ese esfuerzo, y es cierto, pero lo que Pablo implora aquí, lo que Pablo pide aquí es que nosotros lo reconozcamos, que pensemos los que trabajan entre nosotros, cual fuera el trabajo que hacen, porque están colaborando, porque están realizando un servicio para cada uno de nosotros. Y porque algún día vamos a ser nosotros, o quizás ya somos nosotros los que estamos haciendo ese servicio, los que estamos dedicando cierto tiempo de nuestra vida, de nuestra semana, de nuestro fin de semana, para realizar un servicio. Porque hoy yo, mañana tú, ¿no? Como dice esa famosa frase. Yo también en algún momento me va a tocar en la iglesia dar un servicio. Y quisiera que mis hermanos reconozcan ese esfuerzo. Dios lo reconoce por seguro y Dios lo va a recompensar. Pero acá el pedido es, reconozcamos el trabajo que se está haciendo en la obra del Señor. El trabajo que hace desde el más grande hasta el más pequeño. Desde el más visible hasta el menos visible. Porque para que las cosas sucedan, ¿sí? Hay esfuerzo detrás. A veces nos quedamos, y no es por hacer nada personal, simplemente como ejemplo, ¿no? A veces nos quedamos y siempre hay algo para compartir. Bueno, hay alguien que dijo, voy a preparar algo para compartir. Estamos reconociendo el esfuerzo, estamos pensando en todo el trabajo que se realiza para que la obra de Dios siga adelante. Lo espiritual y lo material. En el hermano que está orando por mí, yo sé que está orando por mí. Gracias, hermano, por estar orando por mí. En el hermano que se acerca, como dice acá, y que os amonesta. Porque viene un hermano y me amonesta, y me dice algo, yo me enojo, pero quizás ese hermano está preocupado por mí. Porque ve que hay algo que no anda bien y yo simplemente lo considero como una carga y no es la intención del hermano esa. Está esforzándose para que yo esté bien. O el hermano que me manda un mensaje y que pierde su tiempo porque no estoy viniendo a la iglesia. Todo eso es trabajo para la obra del Señor y es tiempo de que lo reconozcamos. Amén. Principalmente hablan de los que nos presiden, habla de los ministros, habla de los pastores. Fíjese, Hebreos 13:7. Cuando habla de los que presiden, incluye o especifica o refiere a los pastores.
Pero no solamente está limitado a los pastores, porque acá dice a los que trabajan entre vosotros. Hebreos 13, 7 dice el texto: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Porque a veces creemos, no, o a veces tenemos la sensación de que el pastor o el ministro o el hermano no puede desanimarse, no puede pasar por un momento difícil, no puede tener un problema en su familia, no puede sentirse cansado, ¿no? Porque, claro, es el ministro, es el predicador, es el pastor. Y acá dice, acuérdense de ello. Dice, lea el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Está diciendo, no seas una carga, sé de bendición. Escuchá a los que te presiden. Porque sin duda llegará el día en que muchos van a mirar nuestro andar y vamos a presidirlos, ayudarlos, encaminar a otros que son más pequeños en la fe. Pero para presidir, primero hay que ser presidido. Hay que escuchar, hay que aprender, hay que imitar, hay que mirar a aquellos que ya pasaron por la misma situación de nosotros. Hay que pedir a veces un consejo, hay que admitir a veces que no sabemos, hay que saber que hay personas que Dios las puso en ese lugar con un propósito y que merecen, en otras palabras, nuestro respeto y nuestra consideración. Eso es lo que dice el texto bíblico. Pienso en Josué, que llega un momento en que Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto, hacete cargo, conquistá la tierra prometida. Pero ¿cuánto tiempo Josué estuvo bajo la tutela de Moisés? Escuchando, viéndolo, a sus órdenes, respetándolo como el siervo de Dios. Llegaría su tiempo de liderazgo. Pero primero, como una vez, recuerdo que un pastor había compartido un mensaje que le había puesto: para ser un buen primero hay que ser un buen segundo. Para presidir, primero hay que ser presidido. Acá el texto también nos dice que lo tengáis en mucha estima. Hay amor, hay estima, hay consideración, hay preocupación, hay afecto entre nosotros, nos ponemos en el lugar del otro. Y amor, ¿por causa de la obra del Señor. Porque todo lo que estamos aquí, sabemos que ninguno de nosotros tenemos, y tratamos de que se haga con transparencia, que se haga con sinceridad. Y sabemos que lo que estamos haciendo nosotros es sirviéndonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros. Y si un hermano se preocupa o hace lo que hace, lo hace por servicio hacia mí, al servicio hacia el Señor, pero servicio hacia mí también. ¿Sí? Entonces, consideremos, estimemos, respetemos a los que trabajan en la obra del Señor. Y pongámonos en el lugar de ellos. Ese es el primer punto. Cuando pienso así también, ¿no? Cuando yo no voy a la iglesia o cuando no estoy prestando atención, porque a veces pasa, o cuando digo espero que termine rápido, quizás no estoy respetando a mi hermano que preparó la palabra para que sea bendición para mi vida, para edificarme. No estoy valorando el esfuerzo del pastor, de los hermanos. En fin, creo que quedó claro este texto. Pero reflexionemos al respecto. Reflexionemos que las cosas no se hacen solas, sino que hay esfuerzo espiritual y esfuerzo que excede las responsabilidades seculares. Lo que digo es, cada uno de nosotros tenemos una vida, tenemos responsabilidades en nuestro trabajo, en nuestro estudio, y además está el servicio al Señor, que implica un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo adicional debe ser
reconocidos los unos para con los otros. Versículo 14. Primero estaba hablando más que nada respecto a los hermanos y su relación con los que los presiden, pero el versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Pablo aquí parece que dedica los últimos párrafos de su carta para dar instrucciones precisas, una detrás de otra. Se va a cansar de leer instrucciones y vamos a ir rápido, porque no quiero ser muy extenso, pero da instrucciones precisas. Amonesten al ocioso. Aquel que no está haciendo nada, hay que llamarle la atención. No puede no estar haciendo nada. Y me notaba esto. Ayer leía este texto y pensaba: el ocio es abrir la puerta al pecado. ¿Usted lo sabía? ¿A eso? Segunda de Samuel capítulo 12. Le voy a poner un ejemplo nomás, que de chico siempre me acuerdo de que lo hablábamos. El ejemplo del ocio, del estar sin hacer nada. ¿De qué habla segunda de Samuel capítulo 12? Habla de un pecado muy famoso, por decirlo así, del adulterio de David. Pero hay un pecado anterior al adulterio, a que él va a comentar. Vean los primeros 2 versículos. 11 vamos a leer, perdón, segunda de Samuel 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Lo identificó? Lo que dice: va a venir un pecado grave. David va a cometer adulterio, y no solamente adulterio, va a cometer asesinato. Usted puede leer todo el texto, pero todo comienza en este versículo. Había un tiempo en que los reyes iban a la guerra, porque era la responsabilidad de un rey ser comandante en jefe de sus tropas, ir a la guerra, estar al frente de batalla, coordinar, era su trabajo. Pero él no lo hizo, se quedó en Jerusalén. ¿Para qué se quedó en Jerusalén? Uno podría decir, porque dice: no, estoy prejuzgando, estoy leyendo este texto, estoy sacándolo del contexto. Se quedó para atender asuntos diplomáticos. Se quedó y no estaba haciendo nada. Si ustedes leen el versículo siguiente, sucedió un día al caer en la tarde que se levantó David de su lecho, porque estaba acostado sin hacer nada, porque era la tarde, no es que era la mañana, era la tarde. Estaba perezoso, ocioso, sin hacer nada, mientras su ejército estaba peleando la batalla. Él se quedó. ¿Y qué pasó? Se paseaba sobre el terrado de la casa real. Dígame si eso no es ocio. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Pero el pecado no comenzó en el versículo 2 a mitad. El pecado comienza a relatarse en el versículo 1. Por eso hay que amonestar a los ociosos, porque el ocio es la puerta de entrada para el pecado. El ocio es la puerta de entrada para el pecado. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. El ocio no es recomendado por Dios. El trabajo es indispensable en la vida del cristiano. Lo primero que Dios le dio al hombre, ¿qué fue? Fue trabajo. Si usted lee en el libro de Génesis capítulo 2, Dios le va a dar al hombre una compañera, pero antes que darle cualquier cosa, Dios le da el trabajo. El trabajo no es consecuencia del pecado, porque Dios le dio un trabajo al hombre antes de que el hombre cayera en pecado. Entonces Dios da responsabilidades. El trabajo como sustento y responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay que dar un sustento al hogar. Si vemos a alguien que no está trabajando y que no está buscando tomar ese rol, esa responsabilidad, debe ser amonestado. Pero también pensaba en el caso de los jóvenes, que uno puede decir: bueno, pero todavía no les corresponde trabajar. Deben estar enfocados en sus estudios y responsabilidades, porque tienen
la escuela y tienen un curso y tienen una cantidad de materias que aprobar. Si uno lo ve, que no están estudiando, que tienen sus tareas incompletas, que sacan malas notas, no malas notas, porque a veces puede llegar una mala nota o un bajo desempeño porque a uno le cuesta. Puede pasar a veces, no entiendo, el maestro explica mal, hay circunstancias, pero a veces es evidente cuando el desempeño es malo por consecuencia de ¿qué? De no ser responsables, de no estudiar, de estar toda la tarde haciendo cualquier otra cosa, con el celular, con la computadora, menos haciendo lo que uno debe hacer. Eso es sucio. Y debe ser amonestado. Y decir, no, tenés que cumplir tus responsabilidades. Porque esa es la formación que tiene que tener un joven y una jovencita cristiana que luego va a tener que aprender a cumplir sus responsabilidades en la vida. Hay que si uno está estudiando, bueno, tenés que ser responsable para tu estudio. ¿Sí? Tiene que haber esfuerzo, puede haber tropiezos, puede haber a veces que me vaya mal, pero le estoy dedicando tiempo. El cristiano no es sinónimo de responsabilidad, sino de ejemplo, de trabajo, de esfuerzo, de dar lo mejor de mí. Puede que quizás eso no alcance, pero yo me quedo con la tranquilidad de que di lo mejor de mí. Cuando uno no está enfocado en sus responsabilidades y dice, no, está sin hacer nada, va a llegar el pecado. ¿Por qué? Porque invierto mi tiempo, que lo tengo libre, en cualquier otra cosa. David salió a la terraza, se puso a mirar, y cuando menos se dio cuenta, ya estaba totalmente inmerso en el pecado. Y el pecado a qué lo llevó? A más pecado. Porque primero miró, codició, adulteró y después intentó una serie de artimañas para encubrir su pecado. Fueron los primeros Samuel 11. Porque la mujer se quedó embarazada. Entonces él quiso traer a quien era su marido legítimo, que estaba en la guerra, para que esté con su mujer. Así se cubría el pecado. No pasó, tuvo que terminar asesinándolo. Es una historia terrible la de David. Bueno, esas son las consecuencias para el corazón ocioso, para el corazón que no hace. Entonces, amonestar a los ociosos. Pues puedo ser yo el que no esté administrando bien mi tiempo. Es bueno estar ocupado en las cosas de Dios, cumpliendo mis responsabilidades y ocupado en las cosas de Dios, y no dando lugar a la pereza. Después dice que alentéis a los de poco ánimo. Y acá me llamaba la atención porque es claro el consejo de Pablo. Dice alentar a los de poco ánimo. Pero de nuevo volvemos a la idea de empatía, de ponerme en lugar del otro. A veces en mi pensamiento puede estar, ¿cómo mi hermano otra vez está bajoneado, otra vez no viene a la iglesia? Porque lo estoy pensando desde mi perspectiva. Quizás yo soy una persona enérgica, soy una persona de que siempre va a los cultos, de que nunca falta, pero hay hermanos que no tienen el mismo ánimo que vos, que no tienen la misma. Ahora voy a hablar de los débiles, vamos a ponernos en el mismo combo. A los débiles, sostenerlos. ¿Alguna vez pensaste, hermana, que no todos tienen tu misma fortaleza espiritual? ¿Que no todos tienen el mismo ánimo? ¿Que no todos viven la misma situación? Que quizás hay hermanos acá, comparados con vos, que tienen muchísimos más problemas, que están muchísimo más cansados, que no tienen la misma disposición, la misma energía, las mismas ganas, que simplemente son más débiles. ¿Qué tengo que hacer? Juzgarlos. Decir, bueno, yo ya hice mi parte. Déjalo. Pero aquí el texto dice alentarlos. ¿Por qué? Porque soy consciente que gracias a Dios yo tengo más fortaleza que ellos en este momento. Tengo mayor crecimiento espiritual con ellos.
Y creo que a través de la palabra de aliento que le voy a dar, Dios va a orar en ellos. Le va a dar más ánimo. Sostener a los débiles. No podés caer de nuevo con eso, hermano. Esa es la forma en la que yo pienso cuando no me pongo en el lugar del otro. Pero cuando me pongo en el lugar del otro, les voy a dar una mano. Y obviamente la otra mentalidad es que yo puedo estar en la misma situación. Y cuando yo esté en la misma situación, quiero que me den una mano, quiero que me ayuden. Seamos leyendo. Mirad que ninguno paga a otro mal por mal. Fíjense que Pablo está yendo mandamiento tras mandamiento, consejo tras consejo. Tal persona me hizo esto, yo le voy a hacer lo mismo. Tal persona no me saluda, yo no la voy a saludar. Tal persona me miró mal, yo la voy a mirar mal. Tal persona no me habla, yo no le voy a hablar. Por la razón que fuere, es así. El responder de la misma manera es el punto de partida para que empiece a haber contienda, disensión, conflicto. Muchas veces un conflicto vano y hasta ridículo entre unos para con otros. Porque ¿con qué se vence al mal? Con el bien, con una buena actitud. Si hay dos personas discutiendo con el mismo nivel de enojo, ¿a qué van a llegar? A ningún buen puerto. Hasta la situación se puede tornar violenta. Pero fíjense en una discusión cuando uno pone una palabra de mansedumbre, cuando uno trata de bajar los humos, de tranquilizar, de poner paños fríos. ¿Cómo cambia, no? Cuando uno toma una actitud diferente frente al conflicto. Cuando uno es un pacificador, un conciliador. Porque el bien vence al mal. Porque si tu hermano peca contra ti, contra vos, si te ofendo y vos respondés con bien, el bien, gracias a Dios, va a terminar prevaleciendo. Pero si yo te pago con la misma moneda, indica de que no tengo esa altura espiritual, que todavía no he aprendido la esencia del Evangelio. Porque el Evangelio consiste en que Dios no nos trató a nosotros como merecíamos ser tratados, sino con misericordia. Y yo tengo que aplicar o hacer uso de esa misericordia para con mi prójimo. Sigamos, porque hay muchos más consejos. Bueno, hacer lo bueno para con nosotros, siempre la mejor disposición hacia mis hermanos. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Esto es imposible, no se puede estar siempre gozoso. Siempre, la Biblia nos dice que hay que tener una actitud de alegría positiva frente a la vida. Y no pesimista, optimista. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios tiene el control, Dios es soberano. Y si yo estoy conforme a su voluntad, sé que incluso cuando esté pasando momentos difíciles, Él va a llevar mi vida hacia el bien. Y eso me da gozo y eso me da alegría. Una serie de versículos. Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, dice Pablo. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses es la carta de gozo. Siempre tengo que estar alegre, contento. ¿Por qué? Porque eso refleja de que estoy confiando en Dios. Hay un coro que dice, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios, ¿no? Esto no quiere decir de que no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber difíciles momentos difíciles. Sí, va a pasar eso,
Pero lo que prevalece en mi vida es un espíritu de gozo y de felicidad, porque mi felicidad no proviene de las situaciones temporales, sino proviene de Dios. Proviene de Dios. Todo momento malo va a pasar y Dios va a darme la victoria porque Él pelea por mí. Amén. Otro consejo: orar sin cesar. Esto no se refiere a orar de manera repetida y sin descanso. Se refiere, y escuchen bien, a orar con persistencia y regularidad. No significa que desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche tengo que estar orando. Porque como dijimos, tengo responsabilidades. ¿Sí? Pero sí tiene que haber en tu oración, ¿sí?, más allá de cantidad, regularidad y persistencia. ¿Sí? Regularidad y persistencia. Mínimamente todos los días una oración tiene que haber. Quizás no oraste 24 horas, quizás no oraste 1 hora, pero estás orando todos los días. Tiene que haber una frecuencia de oración. 2 veces, 3 veces al día, que uno dice, hay oración en mi vida. Puede ser 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Alguno puede decir 1 hora por día. Buenísimo. Pero cuando acaba de orar sin cesar, quiere decir que a lo largo del tiempo puede establecer la oración como un hábito en mi vida. Y es una constante. Y es ininterrumpible. Ah, no, hoy estoy mal, hoy estoy cansado, hoy estoy enojado, hoy las cosas no me salieron bien. Corté la oración. Corté la cadencia de la oración. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Le dejo para que lean, no quiero extenderme demasiado. Lucas 11, porque es importante orar. Ahí tenemos el Padre Nuestro. Después tenemos Lucas 18, 1 al 8. ¿De qué habla? De la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Y qué hacía la mujer? Iba todos los días: hazme justicia de mi adversario. Al día siguiente, hazme justicia de mi adversario. Al día siguiente, no era que estaba todo el día quizás tocando, pero iba todos los días, con la misma petición, iba. No frenó. Estuvo días, meses, años, hasta que el juez se cansó. Dijo, voy a hacerle a esta mujer lo que quiere. ¿Cuánto más? Si un juez injusto, porque se cansó, porque se hartó de la petición de una viuda, le concede un Dios que es bueno y es justo, si frecuentemente venimos a Él por nuestras necesidades. Efesios 6, 18. Efesios capítulo 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es eso, no significa a cada segundo de mi vida estoy orando, sino que establecí en mi vida una frecuencia y una regularidad en la oración, que se convirtió en un hábito. Para que algo se convierta en un hábito, ¿cuántos días hay que practicarlo? No sé si sabían, que eso lo estudió la ciencia, al menos 21 días. Bueno, propóngase por los próximos 21 días a empezar a orar 15 minutos todos los días, 10, 5, lo que fuere. Pero establezca la oración como un hábito en su vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué interesante que es este texto, ¿no? Porque Pablo contrasta el afán o la ansiedad con la oración. No sé si usted se dio cuenta de eso, porque dice, por nada estéis afanosos. Estoy ansioso, estoy preocupado, estoy afanado. ¿Por qué? Porque hay todos estos problemas. Bueno, ¿cuál es la receta? Presentá esos afanes delante de Dios. El corazón ansioso, afanoso, ultra preocupado, está así porque no dejó esa carga delante de la presencia de Dios. Cuando uno deja su carga delante de Dios, está más liviano, está más tranquilo, porque la presentó delante de Dios y sabe que tiene un compañero. A veces uno dice, qué bien que me hizo hablar con vos, pude contarte tantas cosas, y ahora siento que al hablar uno exterioriza ese problema. Bueno, hable su problema con Dios.
Entréguele su petición y va a ver que se va a sentir más liviano, con acción de gracias. Punto que está relacionado con lo que dice el siguiente consejo de Pablo en el versículo 18. Dad gracias en todo. Dad gracias, podría ser el mandamiento. Y ahí me quedo conforme, porque por supuesto doy gracias a Dios por todo lo bueno que tengo. Pero no dice el texto eso, dice dad gracias en todo. Cuando estoy pasando por una vicisitud, por un problema, tengo que ser agradecido igual. Gracias, Señor, por este momento que estoy atravesando, porque de algún modo sé que vos estás permitiendo esta situación. Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Luego dice, no apaguéis el espíritu. Apagar el espíritu, ya lo hemos hablado muchas veces. Al espíritu se lo apaga con pecado, con una vida ociosa, como hablamos hace un rato. Cuando uno no ora, cuando uno no lee la palabra, cuando uno no viene a la iglesia. ¿Se acuerdan? Nada en el espíritu no satisfaga los deseos en la carne. ¿Qué estoy alimentando? Cuando llevo una vida espiritual perezosa, al espíritu lo estoy apagando. Porque requiere de la energía. Es como una fogata en la que se está acabando la leña y no la repongo. Requiere un esfuerzo de mi parte. Luego dice, no menospreciéis las profecías. Acá habla principalmente de la palabra de Dios. Y luego de lo que puede ser la profecía a través del don de profecía. Pero el texto dice, no menospreciéis. Menospreciar es decir, eso no es tan así. Llega la palabra a mi vida, como llega hoy la palabra, o como puede ser la palabra de un hermano, el consejo de un hermano, y yo la tengo en poco. La tengo en poco, la rechazo. Esto no es para mí. Esto será para otros. No menosprecies cuando la palabra llega a tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Examinarlo todo, retener lo bueno. No es para mí. Examino la palabra. ¿Qué fue la palabra que vino? ¿Estaba conforme a la voluntad de Dios? ¿Fue una palabra correcta? Sí. La exégesis, como tanto se dice de la palabra, ¿fue correcta? Sí. ¿Se predicó el texto bíblico? Sí. Entonces, la palabra es oportuna, es correcta, es precisa. ¿Y qué más tengo que examinar? A mí mismo. ¿Estoy en falta? Sí, estoy en falta. Entonces tengo que retener esa palabra y aplicarla en mi vida. Ahora, si alguien viene y me dice algo, yo a la luz de la palabra veo que no es así, puedo descartarlo. O si escucho en la radio o en las redes sociales algo que yo lo examino, porque ahí uno puede decir, no puedes menospreciar la palabra de Dios. Porque le dijo tal pastor, tal hermano, porque lo viste en un video de YouTube, en las redes sociales. No. Hay que examinar la palabra. Lo que se escucha no es palabra de Dios, a menos de que esté respaldado por la palabra de Dios. Si alguien está hablando conforme a su propia concupiscencia y malinterpretando la palabra, yo no lo tengo que tomar. Tengo que retener lo bueno, y para eso tengo que tener juicio, y para tener juicio tengo que conocer la palabra y examinarla. Hermanos, examinemos la palabra de Dios y detectemos en Hechos capítulo 17, versículos 10 al 11, con esto estamos terminando. Hechos 17, 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Había un corazón dispuesto. Escucho la palabra, tomo la palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No es simplemente que tomaron la palabra, tuvieron receptivos, pero luego cotejaron en las escrituras que lo que Pablo y Silas les dijeron era lo que la palabra decía. Por eso la aceptaron. Porque lo que legitima un mensaje, una predicación, es que esa predicación esté alineada con lo que dice el texto bíblico. Si no, debe ser descartado. Entonces Pablo acá nos dice justamente eso.
No menosprecie la palabra, las profecías, sin importar de quién venga. No lo menosprecie porque vino de este hermanito, esta hermanita que recién la conozco, que hace poco está en la iglesia. Y quizás Dios lo está usando para darme un mensaje a mí. No la menosprecie porque vino de alguien más joven que yo, de un niño, de un joven, de quien fuere. No menosprecies, pero examinalo y retener lo bueno, a la luz de la palabra. Veamos el versículo 23 y con esto concluimos. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espiritual y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie. Quiero mostrarles algo a la luz de este texto. Los invito a ponerse de pie, así oramos juntos. Y es que Pablo siempre, luego de dar una serie de instrucciones, que son varias las instrucciones que acabamos de leer, nos dice, haz esto, haz lo otro, no hagas esto. Siempre deja bien claro que más allá de todo lo que hagamos, es Dios el que está trabajando a través de nosotros. Porque acá Pablo dice, el mismo Dios de paz os santifique. Les estoy pidiendo a ustedes que se santifiquen, que hagan cosas y que no hagan cosas. Pero sean conscientes de que Dios es el que los está santificando, ayudando en su proceso. Porque leo aquí, digo, no estoy siempre gozoso, no estoy orando, soy un malagradecido, estoy apagando el espíritu. Bueno, Dios me va a ayudar a santificarme por completo. Y todo mi ser espiritual, mi cuerpo, va a ser guardado irreprensible. No, si sigo así, no llego. No estoy preparado, no estoy listo. Llegan esos pensamientos a mi mente de decir, no estoy siendo un buen cristiano, no voy a ser acepto en la presencia de Dios. No nos olvidemos que es Dios el que está trabajando en nosotros y que Dios va a presentarnos irreprensibles el día de Jesucristo. Y por último, el último versículo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios va a cumplir su obra en nosotros. No importa cuán falentes seamos, qué calificación nos hayamos sacado hoy a la luz de la palabra. Si hacemos una lista y vemos cuáles estamos cumpliendo y cuáles no, de seguro nos encontraremos falentes. Porque somos infieles, pero Dios es fiel. Amén. Dios nos va a ayudar a tener victoria. Amén.